entrevista exclusiva en Así Amaneció. ¿Qué quieren hacer los candidatos a la presidencia de la República en caso de llegar al poder? Lo hemos preguntado constantemente en esta mesa y hoy es el turno de explicarlo por parte del psicólogo Enrique Gómez Vázquez. Él es el candidato a la presidencia por el movimiento Suma, la lista número 23. Enrique, buenos días y bienvenido a Así Amaneció. Muy buenos días a todos, por favor, realmente gracias por este espacio y sobre todo a quienes se han conectado para escuchar esto que queremos, esas propuestas para el cambio profundo. La gente que nos sigue la política todos los días, lo decía nuestro productor ejecutivo hace un rato, y que también está interesada en otros temas, seguramente no está en el día a día de lo que ocurre con su candidatura. Pero para hacer un poco de memoria, debemos decirle a nuestra audiencia que usted es el candidato que reemplaza en la papeleta a Jan Topic, que no ha sido poca cosa en el ambiente electoral durante los últimos meses y años. La pregunta que muchos se hacen, y nosotros también, ¿Jan Topic va a hacer campaña con usted? ¿Va a estar en actos proselitistas? No, Jan está en este momento muy ocupado con temas familiares. Puntualmente la Piti está embarazada y está ya en un proceso donde para el mes de marzo ya da luz. Entonces, claro, comprenderás que eso es una situación familiar bien particular. Entonces, en paralelo está ocupado con el tema de las empresas que implicó todo lo que ha ocurrido a partir de eso. Entonces, él nos acompaña, nos sigue acompañando y, claro, a partir del 24 de mayo será el secretario de Seguridad. Ok, es decir, que quede claro, no lo vamos a ver ni en camionetas, ni en caravanas, ni en recorridos. ¿No cree que eso les va a afectar en la candidatura? No tiene por qué, no tiene por qué. Jan era una figura donde se planteaba un liderazgo. En el momento en el que se dio la transición, el único factor que nos juega en contra es el tiempo. Tenemos que avanzar de manera rápida y lograr generar los impactos necesarios para poder estar. ¿Cómo van a ser ustedes para poder en tan pocos días tratar de llevar las propuestas al mayor número de lugares? ¿Se van a concentrar en algunos puntos en particular donde el voto es fuerte, potente, o donde Topic tiene mayor recordación o tuvo mejores resultados en la última elección? ¿O realmente quieren recorrer todo el país? A ver, se ha armado una estrategia donde Inés va a recorrer una gran parte del país, yo estoy recorriendo otra parte, nos vamos a encontrar en varios puntos, pero sobre todo, particularmente esto que decimos, esta estrategia, lo que queremos de Make Ecuador Arrecho Again, es algo que hemos venido diciendo, pero sobre todo ese no ser ni un cartón ni un ladrón, que queremos demostrar junto al país esa solución que queremos para el país. Son exactamente las 8 de la mañana con 12 minutos y estamos aquí con el candidato de Suma a la presidencia de la República, el psicólogo Enrique Gómez Vázquez. Enrique, ¿cómo le va? A ver, hace pocos días salió lo de Jan y su familia en el BID. Ha sido bastante comentado. Vi que ya en otro medio de comunicación usted ha respondido por el tema, pero quiero que nuestros oyentes lo escuchen. Y sobre todo la parte donde usted dice que va a ser el secretario de Seguridad. Si Jan no limpia esta parte del tema del BID, ¿no podría ser un secretario de Seguridad? A ver, el tema del BID es un tema político. Recordemos que el secretario de Comunicación de la administración actual es asesor del BID y está trabajando allá. Entonces, al final de cuentas, yo creo que el mensaje es claro. ¿Quién? No, pero digo, ¿qué puesto tiene? Fue secretario, fue el secretario okay. de Comunicación del gobierno actual. Entonces, al final yo creo que lo que quieren hacer, y es lo mismo que hicieron a la hora de sacar la papeleta, es tratar de que se busque generar un impacto negativo. Oiga, pero el BID no se maneja que yo llego con una denuncia y en 15 días está así. El BID no tendría por qué entrar en temas nacionales, pero digamos que no es algo que nos afecta a nosotros en la campaña. Pero es una lista mundial, por eso... Que verlo. A ver, hay un proceso puntualmente que tendrán que ellos saberlo manejar, lo han venido manejando, ya han hecho las declaraciones respectivas, por tanto, no va por nuestro lado responder eso, que no tiene nada que ver con la campaña realmente. Usted menciona en declaraciones que justamente tienen esta campaña, lo dice su gorra, y las similitudes con Donald Trump son bastante fuertes. En ese sentido, ¿cuáles son las similitudes y qué intención tiene esta campaña? La intención es rescatar al Ecuador. Partamos de esa premisa. Cuando hablamos de rescatar al Ecuador, separamos dos momentos. El primer momento hablamos de un rescate, hablamos de seguridad, empleo, salud y educación, y una transición del segundo al cuarto año que permita proyectar un Ecuador al futuro. ¿En qué hay similitudes? Las similitudes son dos básicas. La primera, tenemos que controlar una migración ilegal. Todos los que entren por frontera y se registren adecuadamente son bienvenidos para el Ecuador. Todos los que quieran traer capital, inversión, generar empleo, bienvenidos. Pero aquellos que vienen a hacer cosas indebidas no son bienvenidos y esos definitivamente van a ser controlados. Adicionalmente, usted en declaraciones ha dicho que promete reducir los homicidios en un 30% en solo 17 meses de gobierno. ¿Cómo lo haría?
Partamos de la premisa de que es un objetivo ya que lo han alcanzado otros países. Lo alcanzó El Salvador con el presidente Bukele, lo alcanzó Colombia con el presidente Uribe, y para nosotros eso tiene que ser una estrategia implementada de inmediato. Esto es lo que hemos planteado como un monitoreo permanente de las ciudades. Adicional a esto tenemos las llamadas al 911 que nos permiten sectorizar, saber en qué sectores están pasando las alertas, poder con la inteligencia artificial ubicar o preposicionar unidades, motos, carros de la Policía Nacional en conjunto para ser operativos y con esto ir cerrándolos. Sin embargo, lo más importante es invitar sobre todo a la ciudadanía, que cada ecuatoriano sea parte de ese cambio y que pueda alertar de manera oportuna lo que está ocurriendo. En términos económicos, Enrique, gracias por acompañarnos. ¿En qué posición te ubicas para manejar las arcas del Estado, para manejar el funcionamiento económico del Estado? ¿Y cuál es la receta que tiene tu plan de gobierno para poder resolver una de las preocupaciones más importantes de los ecuatorianos, que es generar empleo? Claro que sí. Cuando lo planteas desde esa perspectiva, yo como emprendedor creo justamente en el mercado y creo que podemos abrir a mercados y exteriorizar todos los productos del Ecuador al mundo. Sin embargo, no podemos olvidarnos de lo social. Por tanto, sí creo en fortalecer la empresa, crear empleo, garantizar un desarrollo, sin olvidarnos de ese contexto social tan importante que los ecuatorianos necesitamos. Y eso viene del otro lado. He tenido la oportunidad de, como voluntario, recorrer el Ecuador, construir casas en algunos momentos, resolver problemas o visitar comunidades. De hecho, viví en Guamote, arriba, en una comunidad que se llamaba Gramapamba, en la provincia del Chimborazo, que de alguna manera nos permitió conocer esa realidad que necesita un cambio urgente. Y es por eso que necesitamos construir un país para todos. ¿Cómo trabajar, Enrique? Insistimos, estamos ahora mismo con Enrique Gómez, el candidato a la presidencia por Suma, en reemplazo de Jan Topic. Decía, ¿cómo trabajar para poder resolver? Porque lo que acaba de tocar Vicente Andrés no es poca cosa. La economía del país está en crisis desde hace algunos años y algunas proyecciones hablan de que va a ser muy difícil reanimar el asunto con una brecha fiscal de más o menos 5.000 millones de dólares. ¿Hacia dónde apunta el plan de gobierno de Suma para poder, de alguna manera, tratar de dar una esperanza a los votantes? Partamos de la premisa que existe la brecha de los 5.000 millones. Según el ministro de Finanzas, en los últimos días, el 3% del IVA impactó en 3.000 millones y no en 1.300, 1.200, como se había considerado. Esto, pues diría que la brecha sería de 2.000. Sin embargo, se lo usó para gasto corriente y no para lo que nos habían ofrecido, que era seguridad. Partamos de la premisa de que reestructurar el presupuesto. El presupuesto viene manejándose de una forma lineal, donde cada año cada institución recibe el mismo presupuesto. Pero esto no garantiza por objetivos o por resultados la atención a los ecuatorianos. Y eso es algo que tiene que cambiar de inmediato. Es decir, tenemos que garantizar que cada dólar que se recibe en el Estado garantice sobre todo la atención para cada ecuatoriano. Y con esto tenemos que crear una nueva forma de administración para poder garantizar esto que queremos. ¿Esa nueva forma de administración significará más o menos burocracia? Significará por resultados, lo cual implica una distribución, una depuración. En el momento que una persona esté demorando algún proceso, esa persona tiene que salir. Tenemos que garantizar que la atención para el ecuatoriano sea rápida. Tenemos puntualmente para el tema de inversión privada el nombre de una persona que en un ministerio específico no ha generado trámites por más de 6 meses al día de hoy. Una persona por la cual podríamos responsabilizar incluso en el tema de la parte eléctrica. Y da una pena decir que por personas como esa, el Ecuador siga hoy teniendo afectaciones de manera permanente. Entonces, eso tenemos que cambiar. Enrique, ¿más o menos impuestos? Definitivamente la intención es tener menos impuestos. La intención es tener un Ecuador que permita una menor demanda de parte del Estado de los impuestos y con eso empatarlo con esto que queremos, un cambio profundo y a largo plazo. Enrique, la bandera de lucha de Jan Topic siempre fue la seguridad, pero usted es otra persona, viene con otras propuestas. ¿Cuál es su bandera de lucha? Partamos, yo hice gestión de riesgos. Cuando hablamos de gestión de riesgos es administrar emergencias. Hoy el Ecuador está en una crisis de todo sentido y de múltiples generaciones. Cuando hablamos de los desastres, hablamos de desastres de origen natural y desastres de origen antrópico. En el caso de desastres de origen antrópico es el ocasionado por los políticos, por las personas, por las decisiones que toman o que dejan de tomar. Enrique, si por alguna razón en la vida, ya sea cuestiones propias del andarivel político o por otras, usted no llega a la segunda vuelta, ¿Luisa González o Daniel Noboa? Definitivamente lo hemos dicho, son ellos quienes van a tener que escoger por nosotros a la hora de hacer la segunda vuelta. Porque parecería que Topic se ha alineado un poco más hacia Luisa González. Yo creo que hay una malinterpretación de lo que puede haber dicho en algún momento. Yo creo que esto es lo que han querido jugar, pero sabemos que en segunda vuelta son ellos los que van a tener que elegir por nosotros. ¿Y cuántos asambleístas van a meter? Nosotros pensamos entre 10 y 12 va a ser un número apropiado con el cual vamos a tener que garantizar que todo
aquel representante dignatario de los ecuatorianos sea quien asegure lo que queremos, el cambio. Todo aquel que se quiera unir por el Ecuador va a ser bienvenido. El presidente de Suma, la figura máxima de Suma ha sido Guillermo Celi, un representante también de Manabí. ¿Cómo creen que les va a ir allá? Yo creo que en Manabí nos va a ir bien. Tuvimos la oportunidad de recorrerlo la semana pasada. Estuvimos recorriendo cada cantón. Las personas nos decían realmente lo que quieren, un cambio urgente. Enrique, se viene el debate presidencial y cómo se prepara para esa jornada. Intensivamente. Tenemos que garantizar la oportunidad de transmitir en tiempos cortos esto que la ciudadanía quiere saber. Cómo vamos a implementar estos cambios que proponemos, pero sobre todo, por qué somos la solución. Y por eso tenemos que explicarlo ese día. Las declaraciones, los planes, las propuestas de Enrique Gómez Vázquez, el candidato a la presidencia de la República por el movimiento Suma, lista número 23. Gracias, Enrique, por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes. Son las 8:21 de la mañana.